Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Rocío, soy preparadora de oposiciones y sí, hoy os traigo en la pizarra la ley de contratos. Mirad, lo que vamos a hacer es que ahora os voy a explicar una serie de cosas sobre la ley de contratos y lo que vamos a ver en la pizarra os voy a acercar la cámara, como ya he aprendido a editar un poquito. Bueno, el caso es que la ley de contratos tiene su complicación. En la mayoría de los casos, en casi todos, es temario común, le entra a muchísimos cuerpos, sobre todo cuerpos superiores. Estamos hablando a partir de un B, de un A2, de un A1. La ley de contratos es muy compleja y yo hoy lo que os traigo es la regulación armonizada. Entonces, hay algunas situaciones que vamos a tener que entender previamente antes de meternos un poco en vereda, ¿vale? En lo que es la ley de contratos. Mirad, los contratos del sector público es cuando la administración pública lo que hace es contratar a una empresa externa que va a hacer una labor que en verdad debería hacer la administración pública. Como sabéis, creo que sobre el artículo 2 o así nos hace un ámbito subjetivo de una serie de entidades y lo que significaría, ¿no? Que sería el sector público, las administraciones públicas y el poder adjudicador. Ya sabemos que el sector público y las administraciones públicas también lo define la ley 39 y al fin y al cabo lo que hace es un poco estructurar qué entidades son públicas. A partir de ahí, esas entidades se convierten en poderes adjudicadores, que eso significa que tienen la capacidad de contratar a una empresa externa para que realice determinadas actividades. Partiendo de la base, siempre vamos a tener que tener muy presente que en contratos lo que más trabajo nos va a costar es evaluar y definir la legislación, porque nos va a costar trabajo entender determinadas partes. Por eso yo siempre suelo tener, y ahora os lo voy a enseñar en la pizarra con más tranquilidad, estructurado cuáles son los contratos del sector público, es decir, qué tipología de contrato hay. Si vosotros no llegáis a entender qué tipología de contratos hay y quiénes son poderes adjudicadores, no vais a entender lo que es la regulación armonizada. Entonces, lo primero es estructurar los contratos de obra, de concesión de obra, de servicio, de concesión de servicio y de suministro. Mirad, el suministro está fácil. El suministro es la contratación, pues, por ejemplo, del tema de la energía, el tema del agua, el tema de la luz, que va a llevar la administración pública. Ese va independiente del suministro. Y después tenemos el de obra y concesión de obra y el de servicio y concesión de servicio. Ahí suele haber bastantes jaleos, sobre todo en el de los servicios. Si vemos primero el de las obras, tenemos el de las obras y el de concesión de las obras. Son distintos, ¿vale? El contrato de obra es un contrato para realizar una obra nueva, por ejemplo, hacer un puente que cruce de un lado a otro de la ciudad. Sin embargo, el de concesión de obra es para reparaciones, es decir, vamos a reparar el puente ya existente. ¿Qué es lo que ocurre? Que entre los servicios y la concesión de servicios hay bastante dificultad. Los servicios siempre han sido, anteriormente a la modificación de esta ley, un contrato en el que lo que se basaba era de hacer una actividad concreta perteneciente a un servicio, una actividad concreta. ¿Qué pasa? Que el de concesión de servicios, que es nuevo, implica un título oneroso y eso significa que lo que está repercutiendo sobre la empresa adjudicadora de ese contrato es que puede llegar a tener pérdidas. Es decir, coge la competencia completa del servicio. Es como que la concesión del servicio es mucho más grande. Bueno, pues con esto ya tendríamos lo que son poderes adjudicadores, lo que son los tipos de contrato y ahora nos vamos a la regulación armonizada. ¿Qué sería la regulación armonizada? Mirad, se habla de regulación armonizada cuando la contratación, que evidentemente implica un dinero, es decir, la administración va a pagar un dinero al empresario para que realice esa actividad que debería ser suya. Es como contratar a alguien para que trabaje para ti. Pues cuando se produce la regulación armonizada es porque nos pasamos de una cuantía específica. Y esa cuantía específica, al ser una cuantía alta en determinados tipos de contratos, lo que nos va a implicar es que a efectos de publicidad y de elección, la regulación armonizada implique que sea distinto. Es decir, los contratos que van por regulación armonizada no seguirían el mismo modo establecido, sino que a efectos de publicidad y selección de la persona o empresa que va a realizar ese contrato, cambiaría. Y esto se produce porque esos contratos van de un porte económico mucho mayor. En fin, aquí lo que acabamos de hacer es sentar la base. Eso es lo que yo llamo hacer anotaciones al pie de la ley que implique a lápiz un poco qué significado tiene cada una de las palabras.
Lo que vamos a ver ahora es que la regulación armonizada se estructura en varios artículos y yo lo que he hecho ha sido agruparlo por cuantía. De esa manera vamos a visualizar bien qué tipo de cuantía es cada tipo de contrato y cómo se puede estructurar. Así que ahora lo que vamos a hacer es cortar y nos acercamos a la pizarra para que tengáis un ejemplo de cómo se puede estructurar la regulación armonizada en la ley de contratos. Bueno, como veis ya estamos en la pizarra. Pizarra que iremos adaptando un poquito con el paso del tiempo porque es la primera vez que grabo un vídeo en mi nueva casa. Que ya lo sabéis quienes estáis siguiendo por internet, ¿vale? Sobre todo por Instagram. Mirad, yo lo que os he hablado lo primero es que siempre vamos a tener que dividir cuáles son los tipos de contrato. Ya os había dicho que había el de obra, concesión de obra, servicio, suministros y concesión de servicio. Yo lo que suelo hacer es que esta chuletilla, ¿vale? Que yo me pongo entre ejemplos y un poco la definición de cada uno de los tipos de contrato, es muy fácil dejarla en un post-it y dejarla siempre cerca del sitio donde vayas a estudiar. Lo mejor es encima de la ley, ¿vale? Siempre encima de la ley tener esto porque si no entendemos cuáles son las tipologías de contrato, no vamos a entender la regulación armonizada. Mirad, la regulación armonizada le suelen llamar contratos SARA, que son las siglas de regulación armonizada. Esto implica que en la publicidad y en la elección del contrato va a ser distinto, ¿vale? Va a ser diferente. Y eso va a través de unos umbrales económicos. Como veis, los umbrales económicos están divididos en la ley en varios artículos. Yo lo que he hecho ha sido, para que sea más fácil, memorizar, digamos, lo que es los 4 tipos de prestación económica, ¿no? De valor del contrato. Esto es lo que estamos hablando aquí, de 5.350.000 euros, es el valor del contrato. Si el valor del contrato es igual o superior y es uno de estos tipos de contrato, iríamos por regulación armonizada. ¿Qué es lo que pasa? Mirad, la cantidad más grande, ¿vale? Que son estos 5.350.000, irían para los contratos de obra, concesión de servicio y los subvencionados de ingeniería civil que la propia ley te establece como ejemplo los hospitales. ¿Vale? Este sería el primer ítem de memorización, ¿vale? Asociar esta cantidad a estos tipos de contratos. Después tenemos una cantidad supeditada que se queda sola con un tipo de contrato, que sería cuando es igual o superior a 750.000. ¿Qué estaríamos hablando? De contratos de servicio relacionados con los servicios sociales. Entonces, como aquí habrá mucha gente que estudie para trabajo social, pues esta cantidad hay que memorizarla con bastante hincapié. Y después tenemos las dos cuantías más pequeñas. La primera es igual o superior a 214.000, que serían los contratos de suministros y servicios cuando el poder adjudicador es distinto a la administración del Estado. Y los subvencionados que están vinculados con las obras. La cuantía más pequeña serían 139.000, que son los contratos de suministros y servicios. Pero ojo, cuando los adjudicados sí es la administración del Estado. Entonces, con estas dos últimas cuantías, ¿vale? Que son las que estamos viendo actualmente, hay que tener muchísimo cuidado. Porque como veis, los contratos de suministro y servicio no solamente dependen de la cantidad, sino de quién sea el poder adjudicador. ¿Vale? Entonces, dependiendo del poder adjudicador, así va a ser la regulación armonizada. ¿Vale? No es lo mismo que sea la administración distinto a la administración del Estado, que por ejemplo sea la comunidad autónoma, porque ahí, para que el contrato de suministro sea de regulación armonizada, tiene que ser superior a 214.000. Por ejemplo, hemos dicho que un contrato de suministro podía ser el que contratase las aguas en un determinado municipio. Si estamos hablando de un pequeño municipio, estamos hablando que el poder adjudicador es distinto de la administración del Estado. Con lo cual, si el contrato es de 200.000, no sería regulación armonizada, porque al ser un contrato de suministro distinto de la administración del Estado, la cuantía del contrato tiene que ser igual o superior a 214.000. Esto nos lleva a pensar que la ley de contratos no la podemos estudiar por lógica, porque a lo mejor podemos pensar que la cuantía mayoritaria tendría que ir en la administración del Estado, cuando el poder adjudicador es la administración del Estado. Sin embargo, no es así. Entonces tenemos que tener presente esta tabla. Os insisto, esta tabla lo que hemos intentado hacer ha sido estructurar todos los artículos unificándolos por los criterios económicos y a partir de ahí seleccionamos el tipo de contrato. Como veis,
esta puede ser una forma de entender la ley de contratos y cualquier otra ley, que es a través de tablas. A través de tablas es de forma muy visual. Mirad, yo lo que suelo hacer, que lo tengo aquí literalmente, vamos, que es que lo tenía encima, ¿vale? Es hacerlo, es decir, la tabla que habéis visto en la pizarra, hacerlo a mano, ¿vale? En una flashcard, tenéis una plantilla, porque me gusta mucho usar este tipo de papel con puntos, porque son muy limpios, pero tienes referencia, y la tenéis en la página web, que os la dejaré junto con Instagram en la cajita de información del vídeo. Así es como lo podéis hacer, aquí ya después podéis meter todas vuestras anotaciones. Mirad, es una manera bastante fácil de estructurar la ley, sobre todo metiéndole lo que es las cuantías económicas, dividiéndolas por temas de tipologías de contrato. Así no es más fácil que estudiarlo por separado porque las cuantías son coincidentes. Hacer tablas, como siempre os digo, es un ejercicio súper útil que lo que va a hacer es ayudaros a establecer criterios generales y a memorizar de forma más visual, y eso es muy necesario en esta ley. Os recuerdo, como siempre os digo, que no soy especialmente experta en esta ley, que yo también la estoy trabajando, la estoy estudiando, la estoy investigando, y conforme pasa el tiempo, las clases van mejorando, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay más horas de estudio detrás de cada una de ellas. Entonces, tener paciencia por algún posible error, alguna posible mala interpretación que no sea del todo correcta, porque os insisto, la ley es bastante complicada y hay que ir desarrollándola. Conforme la vaya desarrollando, la vaya interiorizando, os daré algunas pinceladas de cómo poder estudiar esta ley, dada que es la que más me estáis pidiendo que os la explique. Así que nada, con esta explicación, que espero que os haya servido, me despido, no sin antes daros las gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.